Yo le hice una biografía, Lula fue un gobernante muy violento, muy represivo, pero nunca pasó algo parecido. Y además muestra la fragilidad total de Brasil, expone una cuestión de la inseguridad que es un país que no tiene orden interno y no se diferencia particularmente de la violencia que vive, por ejemplo, Colombia, de la que vive Ecuador, que exporta violencia con estas organizaciones y cárteles, y encima tienen esa cosa repugnantemente imperialista, insoportable. O sea, cuando eran imperio, viste que perpetraron el genocidio contra Paraguay en complicidad innoble de Mitre y los uruguayos, y ahora querían desarmar a los paraguayos, prohibirle las armas a los paraguayos, diciéndole que no, que los narcos brasileños compraban sus armas en Paraguay por las leyes laxas de armas de Paraguay. ¿Qué chiste es ese? O sea, si las fábricas de armas no las tiene Paraguay, las tiene Brasil. Tiene Taurus, tiene de todo, ¿no? Tiene Rossi, tienen fábricas militares, tienen pretensión de tener un submarino nuclear y ese tipo de cosas grandilocuentes. Es un país, no sé, condenado a la conflictividad. No, los brasileños no tienen la culpa necesariamente de todo lo que pasa, pero tiene una pretensión imperial tremenda. De hecho, viste que no tuvieron guerra de independencia, porque básicamente fue una continuación del Imperio Portugués. Cuando Napoleón invadió la península, hábilmente Pedro se fue si no recuerdo mal, Pedro se va a Brasil, se queda ahí, finalmente le compraron la independencia y se convirtieron tardíamente en república tras una generosa indemnización, y fue el último país del mundo en abolir la esclavitud. Y ahora, claro, yo creo que de alguna manera los están acomodando en su lugar. Mira, Nico, yo no sé si vos te acordás que yo planteé la primicia antes de que ocurra la cumbre entre Lula y Trump, antes de que siquiera anuncien la cumbre de Lula y Trump. Yo dije, Lula le va a ofrecer a Trump ser mediador y ayudar a escapar a Maduro, a cambio de entregarle Venezuela con las llaves para que no sea necesaria una intervención militar. Dicho y hecho. Después se difundió que Lula se ofreció como mediador en la cumbre, o sea, tal cual. O sea, en ese sentido tuvimos buenas fuentes. Ahora vamos a hablar de Río. Vos vas a hablar de un detalle de Río y te vas a dar cuenta cómo se conecta la narrativa también. A mí lo que me dicen es que en lo que pasó en Río de Janeiro, hay una huella de la inteligencia norteamericana, que sabemos perfectamente que maneja el tema de las drogas. Hay un mensaje a Lula, ocurrió en un estado bolsonarista, recordemos que Bolsonaro está cumpliendo prisión, que se llegó al pico de tensión entre Estados Unidos y Brasil por la detención de Bolsonaro hasta hace un mes y medio. Realmente Lula y Trump se estaban sacando los ojos y ahora Lula se quiere acercar a Trump. Y bueno, ofreció esto y lo rechazaron. Y ahora pasó esto. Pasó en un estado bolsonarista. ¿Lula vos crees que se pronunció duramente contra el gobernador bolsonarista de Río? No. No dijo nada. De hecho, en Brasil llama mucho la atención la prudencia y la moderación con la cual se expresa el gobierno de Lula sobre esto, que incluso es el que está siendo más señalado a nivel internacional como responsable de lo que ocurrió, cuando en realidad la operación era de la policía de Río de Janeiro. Lula, bueno, yo le hice una biografía que está para quienes nos apoyan en patreon.com/Nicolás Vagás, desde $5 por mes tienen acceso a esos videos que ya no están en el canal. Yo le hice una biografía, Lula fue un gobernante muy violento, muy represivo, pero nunca pasó algo parecido. Y además muestra la fragilidad total de Brasil, expone una cuestión de la inseguridad que es un país que no tiene orden interno y no se diferencia particularmente de la violencia que vive, por ejemplo, Colombia, de la que vive Ecuador, que exporta violencia con estas organizaciones y cárteles, y encima tienen esa cosa repugnantemente imperialista, insoportable. O sea, cuando eran imperio, viste que perpetraron el genocidio contra Paraguay en complicidad innoble de Mitre y los uruguayos, y ahora querían desarmar a los paraguayos, prohibirle las armas a los paraguayos, diciéndole que los narcos brasileños compraban sus armas en Paraguay por las leyes laxas de armas de Paraguay. ¿Qué chiste es ese? O sea, si las fábricas de armas no las tiene Paraguay, las tiene Brasil. Tiene Taurus, tiene de todo, ¿no? Tiene Rossi, tienen fábricas militares, tienen pretensión de tener un submarino nuclear y ese tipo de cosas grandilocuentes. Es un país, no sé, condenado a la conflictividad. Los brasileños no tienen la culpa necesariamente de todo lo que pasa, pero tiene una pretensión imperial tremenda. De hecho, viste que no tuvieron guerra de independencia, porque básicamente fue una continuación del Imperio Portugués. Cuando Napoleón invadió la península, hábilmente Pedro se fue si no recuerdo mal, Pedro se va a Brasil, se queda ahí, finalmente le compraron la independencia y se convirtieron tardíamente en república tras una generosa indemnización, y fue el último país del mundo en abolir la esclavitud. Y ahora, claro, yo creo que de alguna manera los están acomodando